Buenas noches. Presentamos hoy una conferencia especial, fuera de serie y de una gran calidad. No voy a reñir a los que no han venido, como pasa siempre, pero esto se retransmite también por streaming, me parece que se dice, y va a tener público. Tener a Carlos Blanco aquí es un lujo. Es un lujo que, claro, como es amigo, pues se prestó a venir. Y encima tener a Pedro Tabuenca es otro lujo. Pero eso lo tengo todo el año, a Pedro, catedrático de física y una personalidad. Bueno, pues entonces yo creo que decía que es un lujo tener a Carlos y tener este tipo de disertación, porque no podemos hablar de una charla. Tiene un nivel muy grande, ¿eh? Pero voy a aproximar un poco a la figura de él y luego ya será Pedro el que haga una semblanza más profesional, competente, de su competencia y además como una gran amistad. Entonces, lo primero, agradecer a Carlos que esté aquí y que nos dé esta conferencia y que va a tener la repercusión que no solo estamos nosotros, sino que tenemos el espacio infinito por ahí para escucharlo. Bueno, Carlos Blanco Vázquez es doctor ingeniero de telecomunicaciones, es licenciado en ciencias físicas y máster en Business Administration. Comenzó su carrera en el 70 en el Centro de Investigación de ITT, Instituto... International Telephone and Telegraph. Ah, bueno, ya verás cuando de todas las cosas en inglés. Ya lo dijiste tú, mejor. Ocupó dentro de la compañía el cargo de director de investigación y desarrollo. Desde 1982 trabajó en Estados Unidos en el equipo que logró que el doctor Charles Kao fuera galardonado con el Premio Nobel de la Física en el año 2009. Esto es un hito. El doctor Blanco y el doctor Cao, además de sus investigaciones en ITT, En ITT. compartieron su colaboración como profesores en la Virginia Politécnica Instituto de Estados Universidad Virginia Tech, ¿no? El doctor Blanco fue posteriormente nombrado profesor adjunto de la misma. El doctor Cao y el doctor Blanco publicaron conjuntamente varios artículos sobre fibras ópticas, uno de los cuales fue instrumental en la concesión del Premio Nobel de Física al doctor Cao. ¿Qué nivel? Es autor de varios libros en Estados Unidos y de numerosas publicaciones en revistas internacionales, así como de muchas patentes, las cuales están registradas y en uso en los Estados Unidos. A su vuelta a España, en el 2002, el doctor Blanco se incorporó a la Universidad Europea de Madrid como profesor titular. Actualmente da clase en esa universidad de la asignatura de Redes Avanzadas de Telecomunicación de Nueva Generación. Es miembro de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y la Tecnología y del Foro Histórico de las Telecomunicaciones. Este es un resumen breve, pero en este resumen ya vemos la altura del lujo de este conferenciante que tenemos hoy. Pero esto quedaría un poco frío si no diéramos esa vertiente humana y profesional vista desde no una licenciada en filología, sino de un físico. Pedro, tienes la palabra. No sé. Ponlo un poco para acá. Bueno, pues después de esta introducción que ha hecho Mercedes, poco puedo decir yo. En el aspecto técnico, únicamente en el aspecto humano, es un gran amigo mío. Yo aterricé en el Instituto Villajunco en el año 80 y mi primer conocimiento fue en mi seminario y en los profesores del instituto, algunos de los cuales he visto por aquí hoy. Y me encuentro, y una de ellas, pues era una señora que estaba de profesora en mi seminario del Instituto Villajunco y que con la cual, como con los demás, hice una cierta amistad y en cierto momento me presentó a su marido y su marido es el conferenciante de hoy. Está aquí presente su esposa y además sucede una cosa, porque para que la amistad se ejerza entre dos hombres hace falta que las mujeres se lleven bien. Y resulta pues que se llevaron bien su mujer y la mía. Con lo cual, pues, en fin, tuvimos que ser muy amigos. Tuvimos mucho contacto durante estos años, a partir del año 80,
Y no solo con él, sino con otros amigos, algunos de los cuales, pues, desgraciadamente ya no están con nosotros, pero que fueron grandes amigos nuestros. En fin, me acuerdo de Jesús, de Juanjo, de Camilo, en fin. Bueno, y entonces yo poco más puedo decir, así que es un gran amigo, aparte de sus méritos científicos que ya nos ha glosado Mercedes. Nada más. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahí. Me parece muy bien. Bajamos. Muchísimas gracias. Nada. Bajamos para verlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Ateneo de Santander y en particular a nuestra querida amiga, la señora Mercedes Mendoza, y a Pedro, que me acaba de presentar, su invitación a pronunciar esta conferencia. El Ateneo y yo somos viejos conocidos. En abril de 1972, hace ahora exactamente 50 años, pronuncié en este Ateneo otra conferencia sobre la historia y los avances de las telecomunicaciones, y en ella hice referencia a una tecnología de futuro en la que por aquel entonces estábamos investigando en el Reino Unido. Casi con seguridad, esa fue la primera vez que se mencionaron en este Ateneo y en España las palabras comunicaciones ópticas y fibra óptica. 4 años más tarde, en el año 1976, se inauguró en Londres la primera ruta de fibra óptica del mundo. Y 4 años después, en 1980, la primera ruta de fibra óptica en Madrid. Esa es quizá una de las funciones más apasionantes de estos centros de irradiación cultural que son los Ateneos, cual es el tratar de anticipar el futuro hacia el que se encamina nuestra sociedad. Pero hoy se trata justamente de lo contrario. Es decir, hoy vamos a mirar retrospectivamente hacia el pasado. Me gustaría llamar su atención al hecho de que durante la próxima hora vamos a realizar un largo recorrido a través de 10.000 años de historia. En consecuencia, pueden imaginarse que solo vamos a tener tiempo para esbozar unas breves pinceladas generales sobre el tema. Por otra parte, y tratando de hacer la conferencia más amena y divulgativa, he procurado reducir los tecnicismos al mínimo. Por ello, en vez de profundizar en los detalles, he considerado más adecuado establecer un hilo conductor de razonamiento que les ayude a caminar conceptualmente a través de los momentos más importantes de una actividad que casi sin prestarle atención utilizamos todos los días de nuestra vida, el cálculo. Espero sepan disculpar si mi memoria, la fluidez de mi palabra, la rapidez mental o los reflejos no son los de hace 50 años. No obstante, estén seguros de que voy a poner todo mi empeño en que pasen un rato entretenido. A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado el cálculo para resolver numerosos problemas que le planteaba la vida diaria. ¿Cuáles son algunos de los problemas a los que se ha enfrentado históricamente el hombre? En el área civil, por ejemplo, determinación del comienzo del año astronómico y civil, división del día en periodos de tiempo iguales o desiguales, cálculo de la hora. 2. Comienzo de las estaciones, regulación de la agricultura, almacenamiento de granos y líquidos, cómputo de ganado. 3. Topografía terrestre, cálculo de las coordenadas de un punto en la superficie de la Tierra o en el mar. 4. Estiba de buques, establecimiento del centro de gravedad de un barco para distribuir óptimamente su carga. 5. Problemas de construcción, cálculos de arcos y bóvedas en edificios religiosos y civiles, construcción de puentes y canales de regadío. 6. Realización de farragosas operaciones aritméticas sin rastro de errores para cálculos bancarios, comerciales, recaudación de impuestos o reparto de herencias, pago de salarios.
En esta página que ven aquí tienen una imagen tomada de la enciclopedia Margarita Filosófica, que ven aquí, de las artes liberales renacentistas que sustituyeron al trivium y al quadrivium. Perdón. En esta gráfica se puede ver a la geometría, y esta geometría está haciendo varias funciones. Por ejemplo, está calculando el volumen de este tonel que tienen aquí. Tiene en la mano un compás, con lo cual se ve que está haciendo cálculos de tipo geodésico. Tiene un cuadrante astronómico con el cual está haciendo observaciones astronómicas, y aquí ven un barco, con lo cual hace referencia a que posiblemente la geometría se utilizaba también para determinar problemas de navegación, en consecuencia cálculo de coordenadas, o también para estivar barcos. Esta Margarita Filosófica, esta enciclopedia, como digo, era de las artes liberales, que, como ustedes saben, fue lo que siguió al uso del trivium y el quadrivium durante la Edad Media. El trabajo es de Gregorius Reich y es de Estrasburgo en el año 1512. Más adelante en la conferencia volveremos a encontrarnos con este autor, con Gregor Reich, en vez de con la geometría, con la aritmética. En el área religiosa, los problemas eran el establecimiento anual de las festividades variables de la liturgia cristiana, por ejemplo, cuándo era el Domingo de Ramos, cuándo la Pascua, cuándo la Ascensión; el comienzo de las horas de rezo en los monasterios medievales, lo que se denominaban las horas canónicas; la localización de la Meca en la religión islámica; o la determinación de datos astrológicos para la elaboración de horóscopos, lo que se denominaba el calcular el ascendente o el medium celi. Aquí tienen una página que está tomada del Salterio del Libro de las Horas de San Luis de Francia y Blanca de Castilla. Es del año 1186 y se ve a 3 monjes que están tomando datos con un astrolabio para calcular la fecha de la Pascua. Como saben, la fecha de la Pascua, luego lo veremos, ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su existencia. Este libro está en la biblioteca del Arsenal de París. En el área militar, los problemas eran, por ejemplo, el cálculo de la hora del amanecer y de las horas de sol de un día concreto del calendario para planificar convenientemente el comienzo de una batalla; la determinación de la altura de una muralla o el ancho de un río sin necesidad de aproximarse a estos dos obstáculos, generalmente en manos del enemigo; y el establecimiento de las coordenadas de un objetivo inaccesible situado en terreno enemigo a partir de las coordenadas y observaciones de 2 puntos en terreno amigo. Aquí, por ejemplo, tienen una página del libro Opere, que se llama Apuntando un arma. Este libro lo escribió Nicolás Tartaglia en el año 1606, y si se fijan, se ve cómo para apuntar un cañón utilizaban un compás de Galileo. En la siguiente ilustración ven cómo se calculaba el tamaño de una torre o de una muralla utilizando 2 astrolabios y sin necesidad de acercarse a la muralla. Con esto calculaban la altura de la muralla, con lo cual ellos dimensionaban luego las escaleras para poder asaltar la fortaleza. Veamos algunas ideas relevantes sobre la historia del cálculo. Desde la más remota antigüedad, en el momento en que el ser humano crea y deja establecido un sistema de numeración, unas cifras, enseguida intenta construir un dispositivo que le facilite la tarea de calcular. Este va a ser el hilo conductor a lo largo de toda la conferencia. 2. La complejidad de los sistemas escritos de numeración hizo que para operar se utilizaran habitualmente métodos mecánicos. Las cifras escritas se reservaron fundamentalmente para registrar los resultados. Esto no nos debería de extrañar, porque hoy nosotros hacemos lo mismo. Cuando necesitamos hacer un cálculo, tomamos una calculadora, hacemos el cálculo y una vez que hemos obtenido el resultado, lo apuntamos en un papel utilizando nuestros propios números. En la antigüedad era exactamente igual. Calculaban por procedimientos mecánicos y las cifras solamente las utilizaban para registrar los resultados. El cálculo numérico, hasta hace relativamente poco tiempo, finales del siglo XX, estamos hablando de hace 50, 60 años, ha sido siempre muy laborioso y con la permanente amenaza de errores y equivocaciones. Y hace tan solo unos pocos siglos el alfabetismo numérico y literal de los pueblos de Europa era muy alto.
Como verán, este analfabetismo tuvo una consecuencia que vamos a ver inmediatamente a continuación. Aunque el hombre siempre los buscó con ahínco, el descubrimiento de los instrumentos de cálculo se demoró a veces considerablemente en el tiempo. Por ejemplo, desde la aparición de los números indoarábigos, los números que tenemos hoy día nosotros, pasaron 6 siglos hasta la invención de la primera máquina sumadora de Pascal. Después de introducido el método de multiplicación por celosía, que luego veremos, pasaron 500 años hasta el descubrimiento de los bastoncillos de Napier. Desde la invención del sistema binario de numeración por Leibniz, transcurrieron 3 siglos hasta su utilización en los primeros calculadores electrónicos. Los primeros integradores analógicos no se materializaron hasta 200 años después de descubierto el cálculo diferencial por Newton. Y, por ejemplo, el método analítico de cálculo no quedó definitivamente automatizado hasta la llegada de los calculadores electrónicos 150 años después. Como ven, los periodos se van acortando, 6 siglos, 500 años, etc., pero esta transparencia trata de transmitirles la lentitud con la que se transmitían los conocimientos y los descubrimientos científicos en la antigüedad. Hoy estamos acostumbrados a que apretando una tecla nos enteramos inmediatamente de lo que ha ocurrido en todos los sitios. En la antigüedad esto llevaba muchísimo tiempo y una de las razones por las cuales llevaba tantísimo tiempo era precisamente por el enorme grado de analfabetismo que había en la sociedad. No eran favorables a transmitir las ideas. Evolución del grado de alfabetización en Europa desde el Renacimiento hasta nuestros días. Estos datos están tomados del profesor Max Rosser de la Universidad de Oxford y son datos recientes del 2018. Aquí tienen la evolución del grado de analfabetismo de distintos pueblos de Europa. Aquí tienen Holanda, Gran Bretaña en rojo, Suecia en verde, Alemania, Francia e Italia. Como ven, el comienzo de la tabla es aquí en el año 1475, es decir, prácticamente 1000 años después de la caída del Imperio Romano. Y las gráficas van subiendo hasta el momento actual en que prácticamente tenemos 100% de alfabetismo. Sin embargo, si se fijan, en el año 1475, estamos hablando del comienzo del Renacimiento, el grado de alfabetización, tanto literal como numérica, de la gente no llegaba al 10%. Es decir, había un 90% de analfabetismo literal y numérico en la sociedad. Si ahora nosotros estas cifras las echamos hacia atrás y tomamos como origen, por ejemplo, la caída del Imperio Romano en el año 476, hasta el año 1476 hay 1000 años. Y esos 1000 años es lo que conocemos como la Edad Media. Si nosotros echamos estas cifras, estas gráficas hacia atrás, a mejor no van a ir, evidentemente. Por lo tanto, nos encontramos con que posiblemente en la Edad Media el grado de analfabetismo de la población estaba en el 95%. Esto es, como les digo, una de las razones por las cuales se demoró tantísimo el progreso de la ciencia y también tuvo unas consecuencias que vamos a ver a continuación. Veamos algunos ejemplos notables de analfabetismo. En particular, por ejemplo, el emperador Carlomagno, del año 800 aproximadamente, fue un analfabeto literal y numérico durante la mayor parte de su vida y solo al final de la misma lograron enseñarle a leer. Muchos ciudadanos antiguos no sabían calcular y solo se manejaban, y aún con dificultad, calculando con los dedos. Por ejemplo, en Grecia esto lo mencionan Aristófanes y Plutarco. En Roma lo citan Cicerón, Séneca, Tertuliano, Quintiliano, Plinio el Viejo y otros. Y añaden además, y es una cosa curiosa, el grado de orgullo y satisfacción que tenían los senadores romanos contando con los dedos y cómo menospreciaban a la gente que no sabía contar con los dedos. Lo que hoy para nosotros el contar con los dedos sería algo un poco risible, en aquel entonces era un grado de estatus intelectual muy apreciado. En Europa, durante la Edad Media, la práctica continúa de contar con los dedos y figura en el currículum de las mejores universidades. De hecho, en el Trivium y el Quadrivium que he mencionado antes, se menciona constantemente cómo calcular con los dedos.
El humanista, pensador, filósofo y moralista francés Michel de Montaigne nos manifiesta claramente su incapacidad para calcular. No sé contar ni con fichas ni con pluma. Luego les explicaré, verán qué significan esas palabras, no saber contar ni con fichas ni con pluma. Y piensen que estamos hablando en este momento del año 1533-1592, es decir, estamos hablando ya de un periodo bastante avanzado de la civilización. Algunos problemas clásicos de cálculo a lo largo de la historia. 1. La estimación de Arquímedes en el siglo III a.C. del número de granos de arena que contenía el universo. Arquímedes fue capaz de calcular que el número de granos de arena del universo era 8 por 10 elevado a la 63. Nos sorprende la cifra, pero nos sorprende también la forma de expresarlo. Muchísimo. Luego verán la razón de cómo se las ingenió Arquímedes para mostrarnos esta cifra. 2. Un problema clásico a lo largo de toda la historia ha sido el establecimiento en la religión cristiana de la fecha de la celebración de la Pascua. Es lo que se conocía en la antigüedad como el computus, que es de donde deriva la palabra nuestra computar, calcular. Esto se hacía todos los años a partir del Concilio de Nicea del año 325. Se está haciendo todavía. Otro problema clásico era el cálculo del número de días que tiene un año. Hoy día sabemos que el año tiene 365, 24, 21, 99 días. Pero este cálculo se demoró 1600 años después de que Julio César lo estableciera en 365,25. 1600 años. La determinación en el mar de la coordenada longitud. Este ha sido un problema que se ha considerado siempre de una dificultad enorme, porque inclusive estuvo a punto de entrar en lo que se conocía como el quinto problema imposible. Ustedes saben que los 4 problemas clásicos imposibles han sido la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, la duplicación del cubo y el movimiento continuo. Bueno, pues el problema del cálculo de la coordenada longitud en el mar estuvo a punto de entrar en el ámbito de los problemas imposibles. Sin embargo, el problema se pudo resolver en el año 1760. Y finalmente, el cálculo del número máximo posible de cifras decimales del número pi. Este problema se ha estado manejando durante 40 siglos. Cada vez el interés era añadir más cifras decimales al número pi. El último dato que tenemos es del año 2019, es decir, hace prácticamente 3 años, y nos dice que el número pi vale 3,14,15,9 más 31,4 billones de decimales. Para que se hagan una idea, si nosotros ese número lo escribiéramos en un libro, harían falta 63 millones de libros para contener el número pi. Si ustedes saben y recuerdan que la Biblioteca Nacional de España tiene 6 millones de monografías, para contener el número pi harían falta 10 bibliotecas como la de Madrid. Es un hito verdaderamente sorprendente en la historia del cálculo. Es posiblemente uno de los grandes logros de la historia del cálculo, el número pi. ¿Qué herramientas utilizó el hombre para resolver estos problemas? Pues utilizó lo que nosotros conocemos como sistemas de numeración, que en términos populares podríamos denominar como cifras. Las cifras que han utilizado las distintas culturas a lo largo de la historia. Aquí ven que los sistemas de numeración eran de 3 tipos, unos que se denominaban aditivos, otros que se denominaban híbridos y otros que se denominaban posicionales. No voy a entrar en los detalles, sí decirles que de todas estas cifras, de todas estas civilizaciones, vamos a prestar un poco de atención a las sumerias antiguas, a las arcaicas sumerias, al egipcio jeroglífico, al griego, al romano, al chino culto y al indio. Estos son un poco los sistemas de cifras que vamos a mirar, sin excesivo detalle, pero sí que quiero para que vean un poco las diferencias entre unas y otras. Vamos a empezar por el creciente fértil. El creciente fértil es una expresión que utiliza el arqueólogo británico James Henry Breasted y se refiere con este creciente fértil al área que está comprendida, aquí ven el creciente, la media luna,
que está comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia, el margen derecho del mar Mediterráneo, digamos donde estaban las culturas semíticas y las culturas fenicias, y finalmente la parte de Egipto. Esto desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista del tiempo, las civilizaciones mesopotámicas abarcan el periodo que va desde la civilización arcaica en el 8000 a.C. a la civilización babilónica en el 540 a.C., en que esta civilización desaparece por la invasión por el rey persa Ciro. En la parte de Egipto, las 30 dinastías de Egipto abarcan desde el periodo 3100, que aproximadamente coincide con la civilización sumeria de Mesopotamia, y el 332 a.C. es la última dinastía egipcia, que corresponde aproximadamente con la civilización babilónica, con Nínive. ¿Cuál es el sistema de numeración más antiguo que se conoce? Este sistema, ya lo he mencionado, surge en Mesopotamia. Primera novedad, es sexagesimal, es decir, tiene como base 60 y no tiene 0. La referencia más antigua que tenemos es a unas cuentas, a unas bolitas de arcilla que se encontraron en Nuzi, en la ciudad de Nuzi, y que se han datado de los años 8000 a.C. Es decir, estamos hablando de unas bolitas de arcilla de hace 10.000 años. Estas las descubre un arqueólogo francés, Pierre Amiot, que las califica como dispositivos computacionales de la burocracia mesopotámica. Es decir, eran instrumentos que utilizaban los burócratas mesopotámicos para calcular. Aquí tienen cómo eran estas cifras. El número 1 lo representaban, o se ha descifrado que lo representaban por un cono pequeño. El número 10, una bolita pequeña. El número 60, un cono un poquito más grande. El valor 600 era este cono perforado con un agujero aquí, y el siguiente valor era el 3600, una bolita un poco más grande. Como ven, el sistema es sexagesimal: 1, 60, 60 cuadrado, etc. Estas cifras posteriormente evolucionan a lo que se conocen como las cifras arcaicas sexagesimales. De momento seguimos en sistema sexagesimal. Y lo que hacen es que estas cifras, que eran bolitas de arcilla, las graban en una tableta de arcilla y las graban ya utilizando un punzón. Por lo tanto, ya son cifras escritas, no son bolitas de barro, son cifras escritas. Y a su vez, estas cifras evolucionan, y 1000 años después, en el 2200, del 3200 al 2200, se produce un cambio trascendental. Se pasa de la base 60 a la base decimal, y las cifras arcaicas en las tabletas de arcilla pasan a lo que conocemos hoy como las cifras cuneiformes. Estas cifras se estabilizan con el rey Acadio, el rey Acad II, en el año 2250, y ya prácticamente no se mueven a lo largo de toda la civilización mesopotámica. ¿Cuál es el origen de la base sexagesimal sumeria? Pues lo más sencillo que podía hacer un operario era trazar en el suelo 6 rayas, como ven aquí, y luego utilizar las 2 manos. Con lo cual, podría contar 10 bolitas en cada uno de estos sectores, multiplicado por 6, 60 bolitas. Por lo tanto, este es el origen más simple que se ha encontrado a la razón del por qué los sumerios utilizaban el sistema sexagesimal. Veamos cómo era la estructura de esta base. Hemos visto que este operario en el suelo nos ha trazado estas rayas, y entonces empieza a contar con los dedos de la mano y dice una bolita, está viendo pasar ovejas, y dice 1, 2, 3, y llega un momento que cuenta 10. A continuación pasa al siguiente sector: 1, 2, 3, 4, 10. Y cuando ha contado aquí 6 veces 6 sectores, ha contado 60 ovejas. En ese momento vuelve a trazar otra vez otras 3 rayas en el suelo y coloca aquí una bolita. Esta bolita significa que han pasado ya 60 ovejas. Y empieza otra vez: 1, 2, 3, hasta 10, 60, y colocaría aquí 2 bolitas. Y así sucesivamente, iría progresando. Ejemplo de cómo escala el sistema sexagesimal.
Supónganse que somos un sumerio y sabemos lo que es una patata, naturalmente que sí, un saco con 60 patatas, un carro con 60 sacos y un barco con 60 carros. Observen la cadencia: 1, 60, 60 sacos, 60 carros. La base es 60. Observar cómo el énfasis no está en la unidad sencilla, es decir, no está en la patata, como nosotros pondríamos el énfasis. Nosotros decimos 4.000 patatas, 7.000 patatas. No, no. Ellos no ponían el énfasis en eso. El énfasis lo ponían en las distintas unidades que iban utilizando. Pero nosotros en la vida ordinaria hacemos lo mismo. Imagínense, por ejemplo, en nuestra medida del tiempo. Nosotros sabemos un segundo, un minuto que tiene 60 segundos, una hora que tiene 60 minutos y un día que tiene 24 horas. Imagínense que dos amigos se encuentran en la calle y se preguntan uno al otro: ¿de dónde vienes? Pues vengo del cine. ¿Qué has visto? Pues una película. ¿Cuánto tiempo ha durado? 2 horas. ¿Alguna duda respecto a ese tiempo? Pero nos hubiera resultado muy sorprendente que nos hubiera dicho: ¿cuánto ha durado la película? 7.200 segundos. Hubiera sido raro, ¿no? Pues a los sumerios les pasaba lo mismo. No ponían el énfasis en la unidad, la patata, sino que utilizaban cada una de las unidades que les convenía. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo se podría sumar en el sistema sexagesimal? Supónganse, por ejemplo, un almacenista que tiene un contrato con un agricultor y un día el agricultor le trae a su almacén 4 patatas sueltas, 3 sacos y 2 carros. Y al día siguiente el agricultor le trae 5 patatas, 4 sacos y 3 carros. ¿Cuánta mercancía le ha traído el agricultor al almacenista? Pues le ha traído 9 patatas, 7 sacos y 5 carros. ¿Tendríamos alguna duda en interpretar la mercancía que tiene este almacenista? Yo creo que ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo el énfasis en la patata, estamos poniendo el énfasis en que hay 9 patatas sueltas, 7 sacos y 5 carros. Si este almacenista ha acordado previamente con el agricultor el precio de una patata suelta, de un saco y de un carro, el pagarle al agricultor es una cosa sencillísima. No tiene más que multiplicar el número de patatas por su precio, el número de sacos por su precio y el número de carros por su precio. No necesita ir a la patata individual, puede utilizar las otras unidades. Una de las principales ventajas del sistema hexagesimal es que permitía organizar un lote de 60 unidades en 12 formas diferentes, que son los divisores del número 60. Y esto facilitaba muchísimo las operaciones de mercancía, de mercadeo y fundamentalmente de cálculo de costes. Durante mucho tiempo los arqueólogos han estado buscando cómo podría ser el instrumento para calcular que utilizaron los antiguos sumerios en base sexagesimal. Sin embargo, tengo que decirles que no se ha encontrado esto. Pero sí podemos hacer una hipótesis de cómo podría ser este ábaco. Esto sería un tablero del tamaño del teclado de un ordenador, pongamos por caso, en la cual un operario, un carpintero, ha hecho 4 hendiduras, 1, 2, 3 y 4, y cada una de estas hendiduras las ha dividido en los 6 sectores que hemos comentado antes. Entonces, si ahora alguien está contando, y no tendríamos ninguna duda en interpretar que esto sería que han 3 patatas sueltas, 4 sacos, 2 carros y ningún barco. Ninguna duda, no tenemos ninguna. Si ahora alguien nos trajera nuevas patatas, nuevos sacos y nuevos carros, iríamos añadiendo las unidades aquí de una manera correspondiente. Esto los sumerios dirían que para ellos 2 carros, 4 sacos y 3 patatas en el sistema sexagesimal eso se escribe como 2, 4, 3 y no tenían ninguna duda en cómo interpretar eso. Nosotros, en cambio, con el énfasis que ponemos en el individualismo de la unidad, diríamos que eso equivale a 7.443 patatas. ¿De acuerdo? Pero el sumerio no se equivocaba tampoco demasiado ni le confundía demasiado. El decir 2, 4, 3 es simplemente lo que yo tengo en patatas. Y nosotros diríamos 7.443. Esto me sirve para una cosa muy importante, y es que en los sistemas de numeración
a medida que disminuye el tamaño de la base, aumenta el número de dígitos que es necesario para representar un número. En la base sexagesimal 60, con 3 cifras representamos un número. En el sistema decimal necesitamos ya 4 cifras. Si bajáramos al sistema binario, por ejemplo, necesitaríamos una enorme cantidad de dígitos, que es como hacemos hoy día. Este ábaco, ¿qué capacidad de cálculo tendría? ¿Qué capacidad de almacenamiento de información tendría? Pues es relativamente sencillo calcularlo y nos encontramos con que este ábaco, como les digo, del tamaño de un teclado de ordenador, podría contar 13.179.000 objetos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, para estar hablando del 3200 a.C., es decir, para estar hablando de hace 5.000 años, hablar de 13 millones de capacidad de conteo es una cantidad muy importante. Pero para poner un poco esta cifra en perspectiva, supónganse que el contador está contando una patata cada segundo durante el día y durante la noche sin parar. Estaría contando durante 152 días. Es verdaderamente notable el que con un instrumento tan sencillo se pudiera llegar a una capacidad de cálculo tan importante. A esto le vamos a denominar instrumento número 1, aunque como les he comentado no se ha descubierto este instrumento todavía. Ahora vamos a pasar ya a la civilización egipcia. Y en la civilización egipcia cambia dos cosas. Cambian, por una parte, el sistema pasa de ser sexagesimal a ser decimal. Y por otra parte, las cifras ya no son cuneiformes, sino que son jeroglíficas. Aquí tienen los símbolos que utilizaban los egipcios, el 1, para el 10, para el 100, para el 1000, para el 10.000. Como ven, es un sistema aditivo decimal. No tenía 0. Y entonces, imagínense que nosotros le hacemos una pregunta al escriba del faraón: ¿cuántos hombres tenía el ejército del faraón? Y el escriba nos escribe esta cantidad. ¿Tendríamos alguna duda en interpretar cuánto es esto? Yo cuento que aquí hay 7 de 1000, 4 de 100, 6 de 10 y 8 de 1. Por lo tanto, estamos con 7.468 hombres. Ninguna duda, ¿no?, de lo que significa. Sin embargo, el egipcio nos escribiría esto que tenemos aquí. Veamos el sistema monetario decimal aditivo europeo, el euro. Esto nace en Europa el 1 de enero de 1999 y no tiene 0. ¿Cuáles son las unidades que nosotros utilizamos? Pues aquí las tienen, las monedas y los billetes. Observen la cadencia: 1, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Hay una cadencia de repetición. Supónganse ahora que una persona está en unos grandes almacenes y ha comprado una prenda, y la etiqueta de la prenda dice que son 898 euros. Y esta persona saca 898 euros y se los pone encima de la mesa al dependiente. Y cuando ha terminado dice: uy, espere un momento, que se me ha olvidado, voy a comprar otra prenda más. Y ha comprado una prenda cuya etiqueta pone 375 euros. Entonces le entrega al dependiente 375 euros. El dependiente, para confirmar, cuenta y dice 500, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 60 y 10, 70, 1273 euros. ¿Algún problema? Ninguno. Lo hacemos esto todos los días. Pero esto es lo que hacían los egipcios. Exactamente lo mismo. Antes hemos contado los soldados del faraón, ahora estamos contando euros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Qué hemos aprendido en 5.000 años de historia que nos separan de los egipcios? Supongamos ahora que esta señora va a su casa y dice: ¿cuánto dinero me he gastado? Coge un papel, un lápiz y apunta 898 más 375 y dice 8 y 5, 13, 17, 9 y 3, 12, 1273. Observen la diferencia entre este cálculo de aquí y el cálculo del dependiente contando billetes. La rapidez con la que hemos hecho este cálculo en comparación con el tiempo que ha tardado el dependiente en contar los billetes. Pero imagínense que en vez de 898 estamos hablando de 16.425
y 32.684. Empezamos a contar billetes y no acabamos nunca. Y sin embargo, con este otro sistema lo haríamos rapidísimamente. Esto es lo que hemos aprendido en 5.000 años de historia. A sumar con esta rapidez y con esta velocidad en comparación del sistema aditivo que tenían los antiguos. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y utilizamos un sistema u otro según nos convenga, porque muchas veces hemos utilizado esta forma de contar y otras veces utilizamos esta. Los egipcios no, los egipcios esta forma no la conocían, solamente conocían esta forma de calcular. Esa es la diferencia que nos separa de ellos. Por cierto, aquí observan que el sistema monetario no tiene cero. Entonces, en Europa está empezando a circular ya desde hace algún tiempo el billete de 0 euros. Qué curioso, ¿no? Bueno, esto es una broma. Esto es una broma, una broma que además es que ha servido para que mi nieto me haya dicho, dice, mira abuelo, un billete de 0 euros que me ha costado 2 euros. Dice, he hecho un mal negocio, abuelo. Bueno, efectivamente, no, aparte de la broma del billete, lo que con esto quiero manifestar es que todos estos sistemas que hemos estado viendo aquí, los sumerios, egipcios y los que vamos a ver a continuación, Grecia y Roma, son sistemas aditivos y por lo tanto no necesitaban el cero para nada, porque el cero no suma absolutamente nada. Y al no sumar, ¿para qué quiero el billete cero? Imagínense ustedes que hubieran tenido este billete en su monedero. ¿Lo hubieran utilizado alguna vez para pagar? Jamás. Es por esa razón porque el Banco Central Europeo no tiene el billete de 0 euros. Ninguna moneda en el mundo tiene el billete de 0 marcos, 0 libras, 0 dólares. No existe. No hace falta para nada. Esto es lo que les pasaba a los antiguos. No necesitaban el cero. No es que no lo conocieran, que no lo conocían. Es que no lo necesitaban. Y quizá por eso no lo conocían. Del creciente fértil vamos a pasar ahora a Grecia y a Roma. Aquí tienen el sistema asirio-babilónico. Acuérdense que comenté antes que había evolucionado hacia decimal y hacia cifras cuneiformes, se estabilizó en el 2350 y no varió hasta el 540 a.C. Este sistema pasó a los griegos, que lo copiaron directamente, mantuvieron el sistema aditivo decimal, por lo tanto ya en Grecia se trabaja en base decimal, pero lo único que hicieron los griegos es pasar las cifras cuneiformes a cifras acrofónicas, que ahora veremos lo que es eso. Lo demás no cambiaron nada. ¿Qué eran las cifras acrofónicas en Grecia? Es un poco complicado, pero me van a seguir, casi seguro. Aquí las tienen representadas estas cifras. Lo primero que tengo que decir es que estas cifras se utilizaban lo mismo para medir distancias, para medir pesos, para medir volúmenes y, por supuesto, para medir moneda, para calcular. Los griegos tenían lo que nosotros llamamos el euro, para ellos era el dracma. Tenían un dracma, observen la cadencia, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. ¿De acuerdo? Luego hay una cadencia parecida a la del euro. Ellos tenían el dracma. El dracma sería nuestro billete de euro. Luego a continuación tenían la calderilla, que serían los óbolos, en los cuales tenían un óbolo, medio óbolo, que serían los 2 reales nuestros, un cuarto de óbolo, que sería un real, y un octavo de óbolo, que lo llamaban un calco. Y luego tenían para las grandes fortunas, para las grandes inversiones, los fondos de inversión, etcétera, tenían un talento, el talento. Lo primero que tenemos que observar es que cuando una cifra representa un número, por ejemplo, esta cifra representa 5, es el valor inicial de la palabra que corresponde al valor 5. En griego el valor 5 es pente y utilizaban la letra pi para el valor 5. El 10 era el deca y para ello utilizaban la delta del deca. Para el 100 utilizaban el hecatón con la eta, que era el 100. Para el 1000 utilizaban la shi, que era el shiloí 1000, y para el 10.000, que no figura aquí en este cuadro, utilizaban la mu, que era el miriats, el 10.000. Por lo tanto, ya tenemos el por qué llamaban a las cifras acrofónicas, porque su significado o su valor tenía un valor fónico, tenía un valor, digamos, de oído.
La segunda cosa que observamos es que cuando ellos colocaban el símbolo pi encima de un símbolo, lo multiplicaban por 5. Aquí tienen, por ejemplo, el valor 10, si lo ponían un pi encima, lo multiplicaban por 5 y era 5 por 10, 50. Si tenían el valor 100, le ponían el pi encima y era 5 por 100, 500. Y si tenían el valor 1000, le colocaban el pi encima y esto eran 5000. Por lo tanto, ya parece que está bastante claro el significado de las cifras. Desde el punto de vista de qué es el talento o qué era el talento era una unidad mesopotámica que se extendió por todo el área de Europa. Y entonces valía en Babilonia, en Nínive, 30 kilogramos de plata, era un talento. En Grecia, 26 kilogramos de plata. En Roma, 32. Y en la parábola del Evangelio, 50 kilogramos de plata era un talento. Con un talento, un agricultor, un propietario de una hacienda agrícola, era capaz de pagar el salario de un agricultor durante 10 años, para que se hagan una idea, porque el salario en Grecia de un agricultor era aproximadamente 2 dracmas al día. Si hacen los cálculos, verán que con un talento se podía mantener una familia de agricultores, de laboreros, durante 10 años. ¿Qué instrumento de cálculo utilizaban las antiguas civilizaciones? Pues en base a la dificultad de cálculo mental que suponían las cifras cuneiformes babilónicas y acrofónicas griegas, los arqueólogos siempre habían sospechado que los babilonios y los griegos utilizaban algún tipo de instrumento para calcular. Voy a abrir un breve paréntesis para decirles, imagínense la dificultad de calcular en el sistema sexagesimal, porque así como nosotros para multiplicarnos tenemos que aprender 100 tablas de multiplicar, los sumerios se tenían que aprender 3.600 tablas de multiplicar o 3.600 tablas de sumar. Era verdaderamente endiablado multiplicar en el sistema sexagesimal. Y entonces se ha sospechado siempre que a los antiguos sumerios utilizaban algún tipo de instrumento. Por otra parte, en la Edad Media se utilizaron ubicuamente unos tableros de cálculo y se suponía que estos instrumentos habían sido transmitidos a la Edad Media por los romanos, que a su vez los habían heredado de los griegos, que a su vez los habían heredado de los mesopotámicos. Pero no se tenía ninguna evidencia arqueológica fehaciente de qué instrumento habían utilizado los antiguos babilónicos para calcular ya en el sistema decimal, no en el sistema sexagesimal. Hasta que en el año 1846 se descubrió en la isla Salamis de Grecia, sumergida en el agua, por lo tanto víctima de un naufragio, una tableta como esta que ven aquí, en la cual es una tableta de mármol que tiene aproximadamente el tamaño de una mesa de comedor que tenemos hoy día en casa, y en la cual observen las siguientes características. Por una parte tiene 2 rejillas, una rejilla inferior y otra rejilla superior. En la rejilla inferior observamos 3 aspas, y estas aspas son los puntos decimales que utilizamos nosotros hoy día. Observen, 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, 1 millón, 1, 2, 3, 1000 millones, 1, 2, 3, 1 millón de millones. Por lo tanto, estos son los signos de puntuación, los puntos o comas que utilizamos nosotros para numerar. Por otra parte, observen esta rejilla de arriba y aquí es donde está el misterio de cómo Arquímedes calculó que el número de granos del universo era 8 por 10 elevado a la 63. El valor del 63 estaba calculado aquí, en esta parte de la rejilla. Tercera característica, vean aquí que están las cifras acrofónicas griegas. Cuando esta tableta se descubre, se pensó que era un tablero de juego, como un ajedrez o como una cosa así. Sin embargo, el hecho de que tuviera las cifras acrofónicas aquí empezó a dar pistas de que esto podía ser un instrumento de cálculo antiguo. A este instrumento le vamos a dar la denominación de instrumento número 2. La tableta Salamis tenía una posible situación de cálculo, que podría ser esta que ven aquí, otra posición, esta que ven aquí, o otra tercera posición, esta que ven aquí.
En cada una de las tres posiciones, si observan, las cifras acrofónicas griegas están visibles para el calculista, de tal manera que en esta posición el calculista tiene las cifras delante para que no se le olviden, aquí las tiene delante para que no se le olviden y aquí las tiene delante. Por otra parte, Heródoto, en el siglo V a.C., nos confirma que estas dos formas diferentes de calcular se utilizaban. Por una parte, los egipcios calculaban de izquierda a derecha y los griegos calculaban de derecha a izquierda como calculamos nosotros. Evidentemente, la forma de calcular era indiferente porque el resultado siempre era el mismo, pero es la costumbre de que unos lo hacían de una forma y otros lo hacían de otra. Veamos la tableta Salamis en posición horizontal. En esta tableta se observa que tiene dos grupos de columnas. Unas columnas aquí en la parte inferior y otras columnas aquí en la parte superior. Aquí tienen la estructura de la tableta. No se asusten que se lo voy a explicar, es un poco confuso, pero se lo voy a explicar. Pero es interesante para que lo entiendan por las consecuencias que vamos a sacar luego. Por una parte ven las columnas inferiores y las columnas superiores. Las columnas inferiores son los múltiplos de 1, los múltiplos de 10. 1, 10, 100, 1000 para las dracmas y 1, 10, 100, 1000 para los talentos. Por lo tanto, las columnas inferiores son los múltiplos de 10. Y en las columnas superiores es como si le hubiéramos subido el pi por encima. Y entonces esta columna son 5, esta columna son 50, 500, 5000 y para los talentos 5, 50, 500, 5000. Luego ya de momento esto se entiende. Una ficha de esta columna valía 1, una ficha en esta columna valía 10, una ficha en esta columna valía 100, etc. Una ficha en esta columna valía 5, una ficha en esta columna valía 50, etc. Por lo tanto, no hay mayor problema en la interpretación. Veamos ahora la base de reemplazamiento que se llama. Esto es lo siguiente. Cuando una persona está contando, cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando aquí ha puesto 5 fichas, quita esas 5 fichas y coloca una ficha arriba. Y luego continúa 1, 2, 3, 4 y 5, quita estas 5 fichas y coloca otra ficha aquí arriba. Y cuando aquí hemos obtenido 2 cifras, automáticamente nos ponemos una ficha aquí. Es decir, vamos acumulando las fichas en base a las reemplazamos de 5 en 5 y aquí las reemplazamos de 2 en 2. Esto es lo que significa que la base de reemplazamiento aquí es binaria y la base de reemplazamiento aquí es quinaria. Luego, por eso a este tipo de estructura se le denomina estructura biquinaria. ¿Vale? Aquí tienen ahora el valor de la cifra que tenemos en esta tableta. Aquí tenemos 10, 15 y 2, 17 talentos, 1000, 100, 50 y 20, 70 y 3 dracmas, 3 óbolos, un medio óbolo, un cuarto de óbolo y un calco. Luego, interpretar la lectura de la tableta no es tan complicado. Si ahora nosotros aquí añadiéramos nuevas fichas, las iríamos manejando de acuerdo al criterio biquinario que hemos estado mencionando antes. Cuando aquí se nos llenara de 5 fichas, las quitábamos y subíamos una ficha aquí. Y cuando aquí tuviéramos 2 fichas, las quitábamos y poníamos una aquí. Este instrumento le vamos a llamar instrumento número 3. ¿Qué hicieron los romanos? Pues los romanos hicieron con los griegos lo que los griegos habían hecho con los mesopotámicos, que es copiarles la base decimal idéntica, y lo único que hicieron los romanos fue cambiar el símbolo de las cifras. Este era el valor que adoptaron los romanos para 1, para 5, para 10, para 50, perfectamente conocido de todos ustedes. Una primera astucia que notamos ya, o inteligencia, como quieran llamarlo, de los romanos, es la sencillez de sus números para poder grabarlos, por ejemplo, en un arco del triunfo o en una lápida mortuoria. Fíjense lo fácil que es grabar con un cincel este símbolo, el grabar este símbolo, el grabar este símbolo o este símbolo. Comparen con lo que era grabar en Grecia este símbolo. Esto es muchísimo más complicado que grabar esto. Luego, una primera inteligencia por parte de los romanos fue la sencillez de su grabación. Pero veamos qué más cosas hicieron los romanos.
La segunda cosa que hicieron los romanos fue el que en la tableta Salamis, utilizaron las líneas para los múltiplos de 10 y utilizaron los huecos para los múltiplos de 5. ¿Qué consiguieron con eso? Compactar mucho los números dentro de la tableta. Aquí lo tienen de una manera más sencilla. Aquí estaba el 1, aquí el 5, aquí el 10, aquí el 50. Entonces, cuando ellos colocaban un cálculo, y ahora utilizo la palabra que utilizaban los romanos para las fichas, un cálculo, aquí un cálculo se ponía aquí, 5 era aquí, 10 era aquí, etc. Veamos ahora cómo escribían los romanos el número 1946 utilizando esta parte de la tableta. Nosotros vemos que en esta parte de la tableta han colocado un cálculo en la M, por lo tanto 1000, un cálculo en la D, 500, 4 cálculos de C, 4 cálculos de 10, un cálculo de 5 y un cálculo de 1. Por lo tanto, tenemos 1000, 900, 45, 46. Y escrito en números romanos sería un cálculo M, un cálculo D, 4 cálculos C, 4 cálculos 10, 5 y 6. En total, 12 cuentas. Pero los romanos se dieron cuenta con mucha astucia de que podían hacer otra cosa más inteligente, que era utilizar las dos partes de la tableta Salamis, utilizando esta como positiva y esta como negativa, en cuyo caso el número 1946 lo escribían de esta forma en la tableta. Ponían aquí un cálculo M y aquí ponían un cálculo 1000 menos un cálculo 100, por lo tanto 900. Un cálculo 50 menos un cálculo 10, por lo tanto 40. 45, 46. Entonces este número es 1946. Y el número lo escribían de esta forma que ven aquí. El sustraendo siempre se colocaba a la izquierda del minuendo. Y esta es la forma como ha trascendido la posición de los números romanos. Esto que les puede parecer una simpleza o una cosa muy sencilla, tuvo una trascendencia fundamental y es prolongar la vida de la tableta Salamis durante 2000 años, como vamos a ver a continuación. 2000 años, por esta simpleza. Bueno, o como quieran llamarlo, por esta genialidad. La ventaja fundamental es que si antes hemos utilizado 12 cuentas, ahora con 7 cuentas resolvíamos el problema. Y por otra parte, esto compactaba la forma de escribir los números eran mucho más compactos, se utilizaban muchas menos cuentas y facilitaba la compensación positivo-negativo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros en la tableta tenemos aquí una cifra de 1000 y aquí una cifra de menos 1000, 1000 y menos 1000 se compensan y las dos fichas desaparecen. Por ejemplo, aquí una de 5 y aquí una menos 5, las dos fichas desaparecen. Por lo tanto, lo primero que hacía un calculista cuando colocaba cálculos en la tableta, empezaba a mirar las posibles compensaciones que había y empezaba a eliminar fichas. Y le quedaba al final lo que le quedaba como resultado final, con muchos menos cálculos. Pero los romanos también hicieron otra cosa, que es utilizar la tableta en posición horizontal. ¿Y qué hicieron? Cogieron la tableta Salamis y sustituyeron los números acrofónicos por los números romanos. Aquí colocaron el 1, el 10, el 100, el 1000 para las dracmas y el 1, 10, 100, 1000 para los talentos. Y arriba el 5, 50, 500 en las columnas de arriba. Y ahora observen este instrumento que tenemos aquí. Y observen cómo realmente el instrumento está tomado directamente de la tableta Salamis, la parte izquierda, y en la parte derecha está tomado igualmente porque las 4 columnas, los romanos las colocaban aquí, 1, 2, 3 y 4 columnas. En vez de ponerlas una a continuación de otra, las ponían de esta forma. Olvídense de la parte azul, que es un poquito más complicada, pero aquí pueden observar cómo este instrumento sale directamente de la tableta Salamis colocada en posición horizontal. Este ábaco romano es un ábaco del siglo I a.C. Aquí ven la numeración 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Le vamos a denominar instrumento número 4
y está situado en el Museo de Cálculo de IBM. Estos instrumentos se conocen porque se han encontrado varios, no son ni uno ni dos, son varios los que se han encontrado, y se han encontrado fundamentalmente en las bolsas de los mercaderes debajo del mar, que se había hundido el barco donde iban, o en las mochilas de los legionarios. De hecho, en los mejores museos de cálculo del mundo, IBM, Hewlett-Packard, en las grandes bibliotecas de París, etcétera, etcétera, hay algún abaco romano de estos que todavía sobreviven. Y ahora deberíamos ir de Roma al lejano oriente, pero veo que son ya las 8:30 y creo que ha llegado el momento de cortar. Voy muy retrasado, se lo digo con sinceridad, muy retrasado, con lo cual el próximo día, Mercedes, voy a tener que o suprimir cosas o ir más deprisa. Pero el paso que vamos a dar a continuación es muy interesante, se lo digo ya para el próximo día, porque vamos a ver de qué forma tan diferente resolvieron los chinos el mismo problema que resolvíamos aquí en Europa con los romanos. Exactamente igual. La técnica es completamente distinta, pero verán que se parecen muchísimo en el fondo de los resultados. Y de momento, si les parece bien, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos. Disculpe, comente